Eh, bueno, comenzando con la pregunta, ¿qué es lo que nos... Es como una fiebre, yo creo, que nos agarra cuando entramos en este mundo, desde distintas maneras, ¿no? Eh, yo llegué acá porque la editorial Pehuen me dio el impulso, me dijo, quiero que escribas un libro para infancia, pero de historia. Pero no cualquier historia. No queremos lo clásico que es hablar de España, la conquista, siglo XVI. No, vamos a la historia de cuando llega el Estado de Chile a Huancabelic. Y me pusieron ese desafío, ¿no? Y eso me hizo ponerme primero a investigar, a leer, a ir a los archivos, y ahí uno entra en un loop que no para, porque vas descubriendo, vas leyendo, vas encontrando citas, fuentes, y por supuesto es apasionante. Por otro lado, es como ver lo que siempre supimos como en una tradición de memoria oral, porque tenemos esa memoria oral la tenemos viva, nuestros viejos, nuestros Purfique Cheyenne siempre nos enseñaron esta historia, siempre supimos de esta historia. Quienes fuimos niños mapuches, siempre supimos esta historia. El problema es que no teníamos la contraparte en ninguna parte para leerla. No estaban los libros, no existía Pedro Galliqueo, no existían, no estaban los materiales. Y cuando uno es niña, o sea, en los libros de la escuela, por supuesto, uno tampoco tenía esa información. Yo tuve la suerte de tener un padre que me hizo sentir mapuche básicamente por la historia. No era un hombre religioso, por el contrario, marxista y ateo, por lo tanto me educó en una mapuchidad profundamente historicista, ¿no? Y él siempre me enseñó que yo tenía que pensar lo contrario de lo que me dijeran. Ese era su lema. A ti te van a decir algo, tú al tiro asume que lo que pasó fue lo opuesto. Y siempre me dijo, y los chilenos fueron los peores. Y siempre me inculcó esta pasión por buscar en los archivos. Entonces creo que tenemos una memoria oral viva, porque esto pasó hace muy poco, estamos hablando a finales del siglo XIX, muy poco. Mi abuelo nació en el siglo XIX, entonces es hace muy poco tiempo. Y luego tenemos las fuentes y los archivos que siempre han estado allí, siempre, para la disposición de quien quiera entrar en este mundo, que simplemente confirman y ponen sobre la mesa lo que nosotros ya sabíamos y que se nos ha negado de una manera permanente. Yo creo que en mi caso y en el caso de muchos hermanos y hermanas que hacen historiografía, incluso desde la academia, nos gusta porque no nos gusta la historia de Chile. Y la historia de Chile, lamentablemente, en algunos de nosotros hizo crisis desde la infancia, desde la escuela, desde el colegio en los años 80. Y en el prólogo de Historia Secreta lo cuento, un prólogo muy personal, porque yo cuento mis contradicciones escolares de un niño mapuche de campo que llegó a la ciudad a estudiar, y cómo el relato de mi padre, de mi abuelo, de mis tías, de mis tíos, que me daban en el campo, chocaba con el relato escolar, en donde en el campo era la gran victoria épica de Curalaba y en la ciudad era el desastre de Curalaba. Y era como, aquí pasa algo raro. De cómo en el campo, la visión que teníamos nosotros en la comunidad, un sector muy lindo de Boroa, Valle Tolenfo, Entre Ríos, era tan distinta a lo que los profesores nos contaban en la escuela de los mapuches, de los flojos y borrachos, de la machibruja. Yo fui niño en los años 80, hace rato ya, y en esa época se enseñaba eso en la escuela. Se enseñaba que las machas eran brujas, hechiceras, se enseñaba que los mapuches no tenían cultura, no tenían identidad, que no teníamos, que nuestro territorio era el Biobío, Alto Alten, que era casi una respuesta de examen casi calcada, y yo tenía relatos de mi comunidad de parientes en la provincia de Buenos Aires, parientes en Neuquén, Argentina. Entonces yo decía, ¿por qué dicen Biobío, Alto Alten? Si nosotros, de hecho, éramos el tercer pueblo indígena más grande de Sudamérica, en territorio. Entonces, esa crisis con los profesores de la escuela, donde te vuelves rápidamente al conflictivo, porque levantas la mano, porque quieres opinar, porque quieres responder, porque quieres decirle al profesor, eso no fue así. Yo creo que me hizo en lo particular interesarme mucho más por la propia historia nuestra, que como dice Marilén, está documentada.
está en el relato oral, pero también está documentada. Hay muchos archivos respecto a la historia mapuche desde el punto de vista nuestro. En las cartas de los loncos del siglo XIX, a los mapuches rápidamente tomaron la escritura como herramienta y como arma en ambos lados de la cordillera. Y uno se da cuenta con el tiempo de que la historiografía nacional, argentina y chilena, la historiografía oficial, optó por ciertos archivos, optó por ciertos relatos, optó por una mirada que a nosotros nos dejaba mal. Y si uno se da tiempo de buscar la otra versión, la va a encontrar. Y hay un mundo de, yo diría gigantesco, de incluso en la actualidad, de archivos que están disponibles y que están a disposición de quien quiera investigar sobre el tema mapuche del siglo XIX, siglo XVIII, incluso siglo XX, que está tan a veces dejado de lado. Entonces, a mí me gusta la historia mapuche porque tenía serios problemas con la historia de Chile. Y cada día que pasa, que me voy vinculando mucho más con la historia, porque ya el periodista está quedando un poquito de lado, y me estoy transformando más bien en cronista histórico, cada día me enamoro más de la historia de nuestra gente. Y fíjense que no de un punto de vista chauvinista o de un, comillas, patriotismo mapuche barato, ¿no? Nuestra causa es tan justa a la luz de los antecedentes históricos, que no requiere ser panfletario uno, no requiere ser activista, por así decirlo. Los franceses tienen un dicho: no perfumes la rosa, porque la rosa ya tiene aroma. Y la causa no es tan legítima que no hace falta perfumarla. Presentar los datos, presentar los antecedentes, presentar los hechos, y ahí está la justicia de nuestra causa. Y eso es algo que yo siento en lo personal que es un aporte que podemos hacer.